Bueno, para comenzar, muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Terapia breve en la infancia desde una psicología de la intervención a una psicología de la colaboración. Los docentes que impartirán la presente sesión y que nos acompañan el día de hoy son Felipe García, quien es doctor, magíster y licenciado en psicología de la Universidad de Concepción en Chile, académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, especialista en psicoterapia acreditado, con postítulos en terapia estratégica breve e hipnosis clínica, fundador y director general del Centro de Estudios Sistémicos de Chile, docente de posgrados, postítulos y diplomados en Chile, Bolivia, México y Ecuador. Ha publicado los libros Historias de Psicoterapia en 2009, Terapia Sistémica Breve y Fundamentos y Aplicaciones en 2014, Manual de Técnicas de Psicoterapia Breve en 2015, Manual de Terapia Sistémica Breve en 2016, Estrategias Creativas en Psicoterapia Breve en 2018, Historias de Cambio, el enfoque sistémico en acción en 2018 y la adolescencia hoy, problemas y soluciones para terapeutas en 2020 y además de varios capítulos de libros y más de 40 artículos de investigación en revistas científicas indexadas en los últimos 6 años. También ha mostrado su trabajo en congresos y seminarios en países como Sudamérica, en países de Sudamérica, así como también Centroamérica y países de Croacia, España, Italia, Polonia y Portugal. Tenemos también con nosotros a Rodrigo Mardones, quien es psicólogo clínico, especialista en terapia breve sistémica, que tiene un postítulo en psicoterapia estratégica breve, tiene un magíster en docencia en educación superior, es académico de la Universidad de Santo Tomás y de la Universidad de las Américas en Concepción, es coautor del libro Historias de Cambio, el enfoque sistémico en acción, tiene un doctorado en psicología en la Universidad de Flores de Argentina, y actualmente cursa un magíster en filosofía política y ética en la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile. Tenemos por último también a Erika Rodríguez, quien es doctora en neuropsicopedagogía, licenciada en psicología y especialidad en desarrollo infantil. Tiene una maestría en terapia familiar integral, diplomado en abuso sexual infantil, psicología jurídica y forense, terapia narrativa, estudios de género, entre otros. Y es directora general del centro YAPSI en Hermosillo, México. Luego de esta presentación de los docentes, vamos a continuación a dar inicio a la presentación de este seminario, ¿ya? Una vez que esto termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el diplomado de terapia breve para la infancia, que tendrá su primera sesión en vivo el día 6 de enero. Los requisitos para poder optar a esta beca son primero que sean licenciados en psicología, ser profesionales del área de la salud mental, como también de ciencias sociales y de la educación. Y segundo, que el sorteo solo lo voy a realizar con los que estén hasta el final. Así que los invito a participar y quedarse hasta el final para que tengan la posibilidad de ganarse este cupo, ¿ya? Para los que estén interesados también, quedan todos y todas invitadas a nuestra página web, donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente para que puedan verlos si es de su interés, y también va a estar subido el video y el material adicional de la charla del día de hoy en www.aipa.cl/seminarios. Y finalmente comentarles que al final del día de hoy, de esta sesión, y solo al final, chicos, por el chat, les voy a enviar un link donde ustedes pueden acceder a una certificación, y al momento de hacer el sorteo también voy a proyectar un código QR, donde ustedes pueden acceder también a esta certificación. Ustedes tienen que llenar sus datos y se les va a enviar automáticamente a su correo electrónico, ¿ya? Así que sin nada más que agregar, los docentes, adelante. Muchas gracias, Florencia, por la bienvenida, por la presentación. Quiero también saludar a mis queridos Erika Rodríguez, ¿no? Y Rodrigo Mardones, que están aquí presentes y que van a compartir conmigo esta jornada, ¿no? De discusión, de conversación, de reflexión sobre la salud mental infantil y sobre los procesos de psicoterapia relacionados con la infancia, ¿no? Además, bueno, también agradecer a quienes están con su cámara encendida, ¿no? Vivet, Guadalupe, porque claramente facilita mucho la concentración, la motivación de quienes hacemos las clases, ¿no? Ver rostros humanos ahí en lugar de pantallas negras para poder dialogar, ¿no? Bueno, es una jornada en la cual vamos a exponer tres docentes del programa de diplomado en terapia breve de la infancia. Los tres, Erika, Rodrigo y yo, hacemos clases en ese diplomado.
que está justamente orientado a entregar herramientas clínicas, ¿no? Que faciliten el trabajo terapéutico que probablemente ustedes realizan con niños y niñas, ¿no? O el trabajo de acompañamiento, de asesoría, de consejería, no solamente a los niños, ¿no? Sino también a sus padres, ¿no? El trabajo con niños es una tarea compleja. Hay muchas personas que comienzan trabajando con todo público cuando inician su carrera profesional, reciben niños, adolescentes, adultos, pareja. Algunos se quedan trabajando con niños y se especializan en ello. Otros prefieren dejar la terapia con niños de lado, ¿no? Y esto último ocurre por distintas circunstancias. Una de ellas es por el gran despliegue, ¿no? Físico y atencional que nos exigen los niños. Con los niños hay que jugar, ¿no? No solamente sentarse a conversar y a escuchar. Hay que hacer otras cosas, ¿no? Hay que utilizar sus habilidades que están mucho más relacionadas con lo kinésico que con lo reflexivo en general, ¿no? Aunque también claramente pueden reflexionar con niños, ¿no? Y la segunda razón por la que yo veo que muchos dejan de lado la terapia infantil es porque también hay que lidiar con los padres, ¿no? Y eso yo lo he escuchado varias veces, ¿no? Yo la verdad es que no quiero hacer terapia con niños porque con niños súper bien, pero con los papás no puedo, ¿ya? Y también eso es cierto, ¿ya? El trabajo con niños requiere un trabajo en conjunto con los sistemas que influyen en el comportamiento del niño, siendo uno de ellos y probablemente más relevante la familia, ¿no? No solamente la familia. A veces un psicólogo infantil tiene que concurrir a las escuelas, ¿no? Para poder ver in situ y conversar con, por ejemplo, profesores frente a algunos problemas de comportamiento o de salud que se manifiestan en las escuelas, ¿no? Que en la casa en general no son problemas, ¿no? Entre ellos el déficit atencional y entre ellos el TEA. Entonces, claro, uno como terapeuta tiene que lidiar con profesores, con padres, con madres, y a veces los sistemas no están tan dispuestos a colaborar, ¿no? No están tan dispuestos a colaborar porque tienen como la idea del modelo más biomédico, ¿no? De que va el paciente que tiene el problema, le llamarán paciente, al profesional, y el profesional lo cura y luego se lo devuelve en la casa ya curado, ¿no? Ya sanado, ¿no? Esa es un poco la idea que tienen algunas personas respecto a la labor del psicoterapeuta, ¿no? Entonces es habitual que muchos padres, ¿no? y apoderados o profesores, ¿no? Deriven al niño al psicólogo para que lo trate y lo repare, lo devuelva, etcétera, ¿no? Como cuando uno lleva un auto a mantención, ¿ya? Dígame a qué hora regreso y están de vuelta, ¿no? Probablemente con poca participación. Y cuando uno les pide participar más, vienen muchas veces las explicaciones, las excusas o algunos comportamientos defensivos, ¿no? ¿Por qué querrá hablar conmigo? Eso ir a un profesor, si yo lo envío yo para allá, porque yo no puedo, ¿por qué querrá hablar conmigo este psicoterapeuta? Lo mismo un padre, lo mismo una madre, ¿no? Lo mismo cualquier cuidador. Ya, eso ocurre, yo creo, un porcentaje, sí, relevante de casos, ¿no? Pero también nosotros observamos a padres comprometidos, ¿no? Y a profesores comprometidos, que no dan tanto gusto, ¿no? Uno va a los colegios y somos recibidos, ¿no? por los profesores que participan también, a pesar de la carga académica que tienen, en realizar observaciones, generar cambios puntuales, ¿no? En la manera de trabajar con uno de los niños, distinguiéndolo probablemente del resto de los niños, lo que claramente exige mucho compromiso. Y padres, ¿no? Que también están ahí, quieren saber qué hacerse, quieren saber cómo ayudar, quieren saber cómo quizá apoyar a su hijo, manejar probablemente algunos comportamientos, pero no saben cómo. ¿Ya? No saben cómo y nos piden orientación. Nosotros tenemos una perspectiva sistémica. Nosotros sentimos que los comportamientos y los problemas de salud mental de los niños están sostenidos, ¿no? En las interacciones que establece con los sistemas que lo rodean, ¿no? Ya sea, como dije, familiar, escolar, el barrio, etcétera, el grupo de amigos, etcétera, ¿no? Y en nuestras conversaciones, en nuestras preguntas, también indagamos acerca de esas relaciones e intentamos influir en ellas, ¿no? A través de una serie de técnicas, prácticas, herramientas, etcétera, ¿no? Nosotros nos alejamos un poco del modelo más intrapsíquico, ¿no? Yo sé que el modelo intrapsíquico
es probablemente el modelo que la mayoría de ustedes tiene acá, ¿no? Como esquema para trabajar con niños, pensando que el niño tiene algo adentro, ¿ya? Y ese algo adentro tiene que ser tratado, ¿no? El modelo intrapsíquico, probablemente el modelo que más se relaciona con el modelo biomédico, en cambio el modelo sistémico tiene una más fuerte relación con el modelo biopsicosocial, ¿no? No quiero decir cuál es mejor, yo diría que son distintos y nos entregan distintas herramientas, distintas aristas, ¿no? Aristas de trabajo tanto terapéutico, pero también yo diría ético e incluso político, ¿ya? En la medida en que una mirada intrapsíquica probablemente invisibiliza determinantes sociales, ¿no? Que pueden estar influyendo en los problemas de salud mental de niños, niñas, adultos, adolescentes, etcétera, ¿no? Como la pobreza, como la discriminación, etcétera, ¿no? Por eso también es político, ¿no? Una mirada más sistémica permite incorporar estos elementos e incluso hacer un trabajo más colectivo que permita empoderar, como dicen los comunitarios, a las familias, a los niños, a sus familias, ¿no? Y a las comunidades a las que pertenecen, para poder trabajar con ellos y generar un cambio que sea beneficioso para estos sistemas que concurren a terapia, ¿no? Yo siempre, por lo tanto, frente a eso, privilegio un enfoque sistémico, pero cuidado, yo he escuchado también algunos terapeutas que dicen que lo sistémico es versus lo intrapsíquico, ¿no? Lo sistémico es como que hacemos el viraje contrario, ¿no? Como que no miramos lo que ocurre adentro del individuo. Y no es tal, ¿no? Lo sistémico incluye lo intrapsíquico. Lo sistémico ve al individuo y sus relaciones, ¿no? Pero no desconoce que existe una persona que sufre, una persona que piensa, una persona que siente, una persona que tiene expectativas, que tiene sueños, ¿no? Y que serán conversados y serán trabajados también en sesión. Y eso, insisto, incluye a personas de cualquier grupo etario, ¿no? Eh, bueno, eso como para introducir nada más el tema del trabajo terapéutico con niños. Hay distintos modelos que han mostrado resultados interesantes con niños, ¿no? Partiendo por los modelos cognitivo-conductuales, que ustedes saben que tienen más pruebas de eficacia, empezó primero a hacer pruebas de eficacia, más que cualquier otro modelo, eh, y nos entrega varias líneas de trabajo, tanto directamente con niños, como también en un trabajo a través de sus padres, ¿no? Siempre me gusta considerar a los padres más bien como parte de la solución, ¿no? Aun cuando hay personas que lo consideran parte del problema. No son contradictorios, puede ser parte del problema hasta ahora, pero de aquí en adelante ser parte de la solución. Y para eso, obviamente, el trabajo nuestro, el interés nuestro por comprometerlo en terapia, ¿no? Hay otros modelos que son bastante ricos en prácticas, no en técnicas. Por ejemplo, el modelo gestáltico, donde están los libros hermosos, ¿no? De Violet Orlander, que probablemente algunos de ustedes conocen, La ventana a nuestros niños, El tesoro escondido, ¿no? Sobre todo el primero, ¿no? Que muestra varias técnicas asociadas al juego que, que se aplican, se analizan y se trabajan desde una perspectiva más bien gestáltica, ¿no? Pero el juego no es privativo de la gestalt. El juego es privativo de los niños, no de la gestión, ¿no? Y por lo tanto, desde modelos como la terapia narrativa, también hay propuestas bien interesantes utilizando los mismos juegos, la bandeja de arena, los títeres, el dibujo, ¿no? Los mismos que propone Violet Atlanta, pero desde un trabajo más narrativo, ya más de reconstrucción, ¿no? De la identidad y de las relaciones que estos niños establecen con otros, ¿no? Y consigo mismos. Y ahí recomiendo, hay un par de libros, ¿no? Uno que se llama Terapia Narrativa con Niños, de Epstein, ¿no? Freeman y Lebowitz, y uno que se llama, que fue editado en España, perdón, en México, ¿no? Por Gloria Licea y Tomoko Yachiro, que se llama algo así como Práctica de Terapia Narrativa para Niños y sus Familias, ¿ya? Que un libro amarillo, ¿no? Que se editó solamente en México y que lamentablemente no está disponible en otros países que no sea allá, ¿no? Y en el cual nosotros nos tocó contribuir con uno de los capítulos, ya uno de los capítulos de ese libro, ¿no? Que en este caso escribimos o coescribimos Constanza Hernández y yo. Ya Constanza Hernández es una docente de CESIS Chile, ¿no? Y de ADIPA también.
Pero también hay estrategias que pueden derivar de modelos centrados en soluciones, ¿no? El modelo central en soluciones también entrega algunas alternativas ricas de trabajo terapéutico con niños y sus familias, ¿ya? Y si ya que estoy recomendando libros, hay un libro muy bonito, con mucha, bueno, que le gusta que los libros traigan imágenes, con mucha imagen, ¿no? ¿Ya? Con fotos, ¿no? Que escribió Marga Herrero de Vega y Marc Bellebach, que creo que se llama Intervención Central en Soluciones en Contextos Educativos, ¿no? Voy a ver aquí, Bellebach y Marga, educativo. Voy a ver si efectivamente le estoy achuntando el nombre. Un libro que se llama Intervención Escolar Centrada en Soluciones. Así se llama, un libro que se editó un poquito antes de la pandemia y que pero precioso, ¿no? Precioso para el trabajo con niños, sobre todo con los problemas que se manifiestan en la escuela. ¿Ya? La mayoría de ellos problemas externalizantes, ¿no? El problema de comportamiento, desatención, conducta desafiante, etcétera, ¿no? Entonces sí, tenemos una nutrida cantidad de textos, ¿no? Y de modelos que nos permiten trabajar efectivamente con niños, algunas con suficientes pruebas de eficacia, otras con pruebas de eficacia en ciernes, ¿no? Con un modelo central, solución y narrativo, y otros que han descuidado un poco la investigación, ¿no? Como los modelos gestálticos, ¿no? Pero uno lo lee y lo ve interesante, ¿no? Pero ese descuido de la investigación no permite asegurar, ¿no? Más allá de lo anecdótico, que este tipo de terapias pueda dar resultados. Digo, más allá de lo anecdótico, porque uno a veces hace cualquier cosa, ¿no? Y da resultados, ¿no? No necesariamente eso es atribuible al modelo que estamos utilizando, ¿ya? Y por eso es importante la investigación, ¿no? Una de las características de CECIS Chile, ¿no? Es que nosotros hacemos mucha investigación, ya publicamos constantemente, ya, cosa que nos sigan en la página CECIS Chile y van a ver las publicaciones que constantemente estamos sacando sobre distintos aspectos de la terapia. Bueno, quiero dar una última vuelta, mostrando algunos elementos que tienen que ver con la salud mental de niños, ¿no? De los niños y niñas, ¿ya? Niños, ¿no? Si consideramos también la importante visibilización que se ha dado en los últimos años de los niños que son trans o de género no binario, ¿no? Y que tenemos que claramente incorporar en el trabajo terapéutico que podemos nosotros elaborar con ellos o para ellos, ¿no? Estoy aquí buscando la diapo, ¿no? No la logro encontrar. Voy a tener que cerrar algo acá. Sí, voy a cerrar algo para poder encontrar la diapo. Si no, no lo puedo encontrar porque tengo mucha cosa aquí. Alguien está hablando, pero yo no logro escuchar lo que dice. No sé si hay alguna pregunta o algo por el estilo, ¿no? Estoy tratando de buscar una diapo, pero tengo un problema acá. Ah, ya, lo encontré. Ya, aquí está la diapo, simplemente esta diapo busca mostrar algunos elementos importantes de salud mental infantil, que tenemos que nosotros diseñar estrategias terapéuticas para los problemas que claramente están afectando a los niños, que además son problemas que van cambiando de época, ¿no? Me imagino que aquí los que somos de más edad, yo creo que le gano a todos, ¿no? Los presentes, pero los que me siguen, probablemente cuando éramos más jóvenes, no se daban algunos problemas que hoy día sí aparecen, ¿no? Entre ellos lo que tiene que ver con identidad de género, lo que tiene que ver con el TEA, e incluso mi época, lo que tiene que ver con el trastorno o general, lo que tiene que ver con déficit atencional, que era mínimo, ¿no? Lo que nosotros observamos en principio, y por eso hay elementos, hay situaciones que cada época le da más o menos valor, ¿ya? Y que hoy día obviamente son dificultades que uno tiene que aprender a abordar terapéuticamente. Bueno, lo primero acá nomás que el desarrollo de infancia, bueno o mal, se ve fuertemente influido por el contexto familiar. Por eso que las terapias que incorporan a los cuidadores son terapias que probablemente van a tener más éxito que aquellas que las excluyen. ¿Ya? Insisto que los cuidadores son parte importante de la solución
de los problemas que los niños pueden llevar a terapia y que están presentando ya sea en su hogar o en la escuela, ¿no? Yo decía el desarrollo infantil bueno o malo, ¿por qué? Porque el periodo de la infancia es muy sensible a ciertas experiencias adversas o negativas que puede el niño vivir, ¿no? Niño o niña, ¿no? Se ha categorizado, hoy día existe este término de las experiencias adversas de la infancia, que incluso se ha observado que si se suman unas a otras, la complejidad de los problemas de salud mental que este niño puede presentar en el futuro son mayores, niño o niña, ¿no? Y entre estas experiencias adversas de la infancia están estas, ¿no? Y que son justamente las que configuran a veces lo que llamamos trauma complejo, ¿no? Es decir, una persona adulta que presenta secuelas de una serie de negligencias que este niño o niña vivió en su infancia. Y si ustedes ven estas experiencias, incluso aparecen en una escala que nosotros estamos pronto a iniciar su validación en Chile, ¿no? Una escala elaborada en México, plantea como experiencia adversa el abuso, la negligencia, la enfermedad mental de uno de sus padres, la drogadicción, alcoholismo, ser testigo de violencia doméstica, el encarcelamiento de algunos de sus padres, la separación o divorcio de los padres y el fallecimiento de uno de los padres de un hermano. Son situaciones que evidentemente complejizan. Algunas de ellas entendemos que, por ejemplo, la separación y divorcio de los padres no es en rigor un problema en sí, ¿ya? Es algo que a veces ocurre justamente para beneficio de los niños, pero que genera un impacto, ¿no? Y ese impacto tenemos que saber valorarlo, evaluarlo y poder también trabajarlo, ¿no? Daniel tiene la mano levantada. Si bien la idea es dejar espacio al final para poder conversar, te voy a dar la palabra al tiro, Daniel, para que no se te vaya la idea. Pero al final vamos a dar espacio para preguntas, ¿no? Daniel, adelante. Buenas tardes, profesor. No sé si me escucha. Sí, te escuchamos bien. ¿Sí? Sí. Bueno, en relación a lo que usted comentaba de la experiencia adversa en la infancia, tenemos la experiencia, por ejemplo, en un liceo con un adolescente con respecto al abuso infantil, y hoy día presenta una hipersexualidad muy compleja frente a sus compañeros, frente a sus pares. Entonces, como los profesionales del área de la educación o los profesores a veces no están muy informados desde los hitos de desarrollo evolutivo del ser humano o de algunas situaciones bien específicas, les cuesta muchísimo entender estas conductas que ellos observan, digamos, en cómo se relacionan en la cotidianidad con sus pares. Y les genera una situación muy compleja relacionarse en distintos ámbitos en el área escolar, en el trayecto del bus, en muchas situaciones que son rutinarias, genera mucho impacto en sus otros compañeros. Sí, muchas gracias a Dariolet por el comentario, porque justamente a lo que iba es un poco lo que tú también has comentado, ¿no? Que estas experiencias que vemos acá van a tener influencia en el comportamiento de los niños y niñas en el momento y también en el futuro. Por ejemplo, se ha observado que el trastorno límite de la personalidad es mucho más probable en niños y niñas que han tenido varias experiencias adversas en la infancia, ¿no? Y bueno, lo que tú hablas de la hipersexualización también, ¿no? Los cambios, los comportamientos sexuales tanto en lo cotidiano del niño o niña, ¿no? En sus relaciones cotidianas en la escuela, como también en sus relaciones sexuales de adulto, también se va a verse interferido, ¿no? Por muchas de estas experiencias adversas. Y por lo tanto, claro, esto también nos genera la obligación de cuidar la infancia, ¿ya? De cuidar la infancia, ¿no? Y la labor de cuidar la infancia debiésemos estar todos implicados, ¿no? No es algo que solo corresponde a los padres y madres, ¿no? Sino que corresponde a la sociedad en su conjunto, incluyendo los profesionales de la salud mental, incluyendo los educadores, incluyendo al Estado, ¿no? Con todas sus instituciones para lograr cuidar la infancia, cosa que en Chile sabemos que al menos a nivel institucional estamos más bien al debe, ¿no? La experiencia adversa, entonces, tal como decía, pueden provocar distintas consecuencias. Aquí hay algunas de ellas. Niños que tienen problemas de regulación emocional, depresión, conductas agresivas, ansiedad, desatención, entre otras, ¿no? Esas son las más frecuentes consecuencias de estas experiencias adversas. Todos estos motivos frecuentes de consulta. Si ustedes piensan en los niños que llegan a consulta, tanto en la consulta al psicólogo como en otros profesionales, están presentando en su gran mayoría los problemas que aquí estamos manifestando y que pueden tener su origen en esas experiencias adversas, ¿no?
algunos elementos estadísticos, ¿no? Más de la mitad de los trastornos mentales surgen antes de los 15 años. O sea, ya antes de los 15 años los niños y niñas están manifestando algunos problemas de salud mental a los cuales tenemos que prestar atención y que no necesariamente se manifiestan de la misma manera como se manifiestan en los adultos, ¿ya? Por ejemplo, una depresión se puede manifestar, por ejemplo, ¿no?, en la disminución de las notas, y no necesariamente en un niño que se enrolla o que manifiesta desesperanza, ¿no? Los trastornos de mayor prevalencia en Chile, en un estudio que se hizo el año 2012, fueron en primer lugar los disruptivos y luego los ansiosos. ¿Ya? Esos son los más frecuentes, ¿no? Y a nivel global, el 15% de los niños tiene problemas externalizantes, lo que describí antes, ¿no? Déficit atencional, hiperactividad y agresividad, ¿no? Afectando a un 25% de los menores de 6 años, ¿no? Yo trabajé mucho tiempo asesorando colegios en una comuna cercana a Concepción, a través del Departamento de Educación Municipal. Y yo observé año tras año cómo iba aumentando la cantidad de niños que derivaban. Al principio eran 2 o 3. Hubo un momento en que yo sentía que me mandaban el curso completo. O sea, eso demanda, por un lado, denuncia el aumento de la prevalencia de estas problemáticas, o no puede ser una u otra, una mayor sensibilidad, ¿no?, social frente a ciertos cambios de comportamiento que antes probablemente no generaban tanta alarma, ¿ya? Yo creo, sin duda alguna, que varios de nosotros, si hubiéramos estudiado en la escuela en esta época, nos mandan a psicoterapeuta, ¿ya? O ya sea por déficit atencional o por cualquier cosa, ¿ya? A varios de nosotros, ¿no? En niños bajo protección del Sename, el mayor, un porcentaje importante, 30-40%, tiene trastornos mentales o del comportamiento. No sé si porque previos, ¿no? O desarrollados durante su internación, ¿no? Durante la pandemia, los padres manifestaron observar los siguientes cambios, ¿no? Los niños se volvieron más irritables en un 71%, se volvieron más desobedientes en un 70%, y cambiaron su apetito en un 72%. Pensemos en la cantidad de niños que han aumentado de peso, ¿no?, durante la pandemia, y no solamente niños. ¿Para qué estamos con cosas? Yo creo que a todos nos pasó que subimos un poquito de peso frente a esto. Esto es un estudio a nivel mundial de 24 países que muestran que el país donde los niños tienen más problemas de salud mental es Chile, en primer lugar. ¿Ya? Comparando, insisto, 24 países como los que aparecen ahí, ¿no? Le sigue Lituania, después Taiwán. Y, en general, somos primero en trastornos externalizantes, trastornos internalizantes y otros más. Estamos en primer lugar respecto a otros países con los que se está comparando. Es decir, hay una situación de alarma importante, ¿no? No sé si está México acá, porque yo sé que hay muchos en México, no fue comparado México acá. Capaz que nos gane, no sé, ¿ya? Pero no fue incluido México en este estudio. Los diagnósticos más prevalentes en Chile son los que aparecen acá, ¿ya? Están en orden, ¿no? Se fijan cómo los trastornos de conducta, oposicionista desafiante y déficit atencional tienen prevalencia altísima, que son justamente las conductas externalizantes, ¿no? Depresión mayor, riesgo suicida con 20-21, que son del ánimo, ¿no? Y luego temas de drogas, ¿no?, con 17 y 15%, ¿no?, alcohol y droga. Luego al final salen los trastornos de ansiedad y otros, ¿no? Alta prevalencia, ¿no? Y durante la pandemia, además, de acuerdo a la UNICEF, aumentaron un 15% síntomas depresivos, 25% los de ansiedad, 36% es de motivación general, y aumentó en un 43% el pesimismo manifestado por los niños, ¿ya? Sin embargo, ¿ya? Y yo creo que esta es la última diapositiva, esta es la última diapositiva para dar pase al colega o a la colega. Todo esto igual puede ser compensado con lo que podemos llamar experiencias positivas en la infancia. Son experiencias que podemos promover en nuestros propios círculos familiares, ¿no? Pero también podemos promover a través de la clínica. Entre ellos está la participación en tradiciones familiares, que de todas maneras contribuye a la cohesión familiar, ¿no? El sentirse integrado en el colegio y en otros grupos de la misma edad. Es importante el rol del colegio para que los niños, ¿no?, los niños y niñas, aquellos que incluso tienen algunas características que lo hacen diferente de otros, se sientan integrados, ¿ya? Por ejemplo, los niños neurodivergentes. Además, una experiencia positiva en la infancia es sentir protección. O sea, saber que hay adultos que me van a cuidar en caso de riesgo, ¿ya? Y sentirse, por lo tanto, seguro y protegido por ellos, ¿no? Realizar actividades de ocio
en familia o con amigos también ayuda, el juego, ¿no? Antiguamente a los niños se les dejaba jugar, hoy día sabemos la relevancia que tienen, ¿no? Y mantener comidas y horas de sueño regulares, rutina, ¿ya? Rutina que a todo esto Rodrigo Mardones ha desarrollado algunos instrumentos de intervención no relacionados con la indagación de la rutina. No sé si nos hablará de eso un rato más o hablará de otra cosa, pero es muy interesante lo que él ha ido desarrollando a lo largo de los años para trabajar en ese aspecto, ¿ya? Bueno, eso es lo que yo quería comentar. Insisto que vamos a dejar la lectura de las preguntas en el chat hacia el final, ¿no? Porque ya he hablado demasiado, se me pasó la hora, ¿no? De repente soy demasiado loro. Le voy a dar la palabra, no sé quién le toca, ahí me perdí un poco, si Erika o Rodrigo. Podríamos permitirle a Erika, o sea, que Erika sea quien continúe para que vayamos alternando, ¿no? Adelante, Erika. Tienes la palabra. Muy bien, pues muy buenas tardes. Antes que nada, qué gusto coincidir con todas las personas. Aquí me está saludando, traigo porra desde México. Les saludo desde acá, desde el norte de México, a todas las personas que se dieron cita en este seminario. En lo particular, me siento sumamente contenta, primero que nada, por estar colaborando junto a mi querido maestro Felipe García y a mi querido maestro Rodrigo Mardones. Y bien, a través de esta plataforma que nos brinda ADIPA, sobre todo a unos días de prácticamente estar cerrando el año, creo que es una gran oportunidad para que hagamos un alto y reflexionemos un poco acerca de las infancias, de la niñez. Desde el sitio donde coincidimos con la niñez, desde el sitio donde compartimos con la niñez, en este caso, aquellas personas que al igual que su servidora trabaja con las familias y con la niñez. Y quiero retomar un poquito esto que bien mencionaba mi querido maestro Felipe cuando hablaba de qué es lo que lleva o qué es lo que nos lleva a cuestionar cuando decidimos o elegimos el tener estos encuentros en nuestros espacios terapéuticos con las infancias, que cabe señalar que no muchas personas se atreven y eso me da mucho gusto porque quiero pensar que hicieron un alto reflexivo antes de decir quiero trabajar con infancias, antes de decir quiero trabajar con infancias y sus familias. Sin embargo, también me encuentro con otros discursos de colegas que dicen, quiero trabajar con niñez o yo trabajo con niñez porque es más fácil. Y ahí sí me genera bastante ruido, bastante dolor en mi corazón porque creo que es un territorio que merece sumamente respeto. Y entonces eso a mí me habla del desconocimiento del territorio sagrado en donde están pisando cuando se trata de las infancias. Y también mencionaba hace rato mi estimado maestro acerca de que es un territorio jurídico. Justo donde yo más me he movido es en el trabajo legal, que también tiene que estar dentro de nuestros encuentros terapéuticos. Esta voz, esta mirada legal, porque justamente al trabajar con infancias tenemos todavía mucho más responsabilidades legales de las que tal vez ni siquiera conocemos. Entonces, sí ha habido cambiando tanto también la presencia legal de las infancias en cuanto a sus derechos, en cuanto a que ya son personas jurídicas, que son un bien jurídico protegido, cómo esto de alguna manera también ha influido en nuestras prácticas psicoterapéuticas. Entonces, yo me encuentro con que resulta que seguimos utilizando las mismas miradas y dispositivos de estudio para dar cuentas de las infancias. Entonces creo que aquí tenemos un desfase completo, el saber científico de lo que son nuestras responsabilidades legales. Y si hay algo que compartimos, tanto Chile como México o los países latinoamericanos que se ven representados aquí, en cada una de las personas que se están dando cita, es que desde el año más o menos 1990, la infancia no es igual en materia legal. Por lo tanto, nuestras formas de estudio tendrían que cambiar. Incluso ahorita que bien representaba el maestro Felipe la lista, ¿no? De cuáles son las mayores incidencias, en este caso prevalencias o comorbilidades, y algo que me he encontrado a través de las plataformas de tanto de ADIPA como de CECI Chile, es que cuando comparto la temática de depresión infantil, me dicen, maestra, ¿por qué casi no tenemos posibilidades de diagnóstico? Pues porque nada más nos han enseñado a observar la conducta y dar cuentas de la conducta. Es más, los instrumentos que tenemos es para eso. ¿Será que tal vez nosotros somos los que necesitamos alguna intervención también de parte de las infancias?
Entonces, justo de eso va estos minutos que yo quiero compartir con ustedes, como bien se llama este seminario, cómo trabajar justamente la terapia breve, bien, la terapia breve desde una psicología de la intervención como aprendimos, a convocar a una psicoterapia de la colaboración, sabiendo que la persona que tengo enfrente de 4 años, de 5 años, de 3 años, de 13, de 14, no deja de ser ante mis ojos o no debiera dejar de ser ante mis ojos una persona. Por lo tanto, tengo una persona con todos sus derechos, con toda su dignidad. Entonces, mi acompañamiento desde estas posturas es convocarles al trabajo colaborativo. ¿Qué tanto podemos aprender con la persona que tenemos enfrente? Tenga un cuerpo de 5, de 4, de 3. Entonces yo preparé aquí una presentación. Más que la presentación es para no perderme porque quisiera decir tantas cosas y luego me voy agarrando monte. Entonces yo la denominé prácticas psicoterapéuticas colaborativas con las infancias. Y si trabajo con infancias, por default tengo que trabajar con las familias. ¿Por qué? Porque si no estoy atribuyendo que el niño, la niña, la infancia que tengo enfrente, tiene las posibilidades de modificar por sí misma o de cambiar por sí misma su realidad. Y yo te pregunto para ti que también viviste en un cuerpo infantil, ¿realmente tú podías hacer cambios en tu realidad cuando tenías 7, 8 años? Y entonces, ¿qué nos hace pensar? Que podemos recibir a una niña o un niño en el consultorio por separado de sus padres o de sus madres. Fíjense qué interesante, ¿no? O que ya que nos entrega su confianza, su juego, podemos separarlo porque ahora sí es momento de que dialoguemos los adultos. Bien, desde que ahora sí trabajemos el mundo adulto, desde qué posturas partimos para colocarnos desde ahí, porque entonces eso habla desde qué miradas tengo sobre la niñez. Un sitio desde donde me gusta bastante colocarme también es lo que ha propuesto o ha brindado desde el 2010 la neurociencia y la neurobiología. Y justamente el neurogenetista David Bueno menciona es cuando en la infancia y la niñez es cuando estamos más cercanos a nuestra naturaleza mamífera, a nuestro ser silvestre. Fíjense qué interesante. Y decía hace rato el maestro Felipe, bien, el juego no está como sujeto a un solo modelo. El juego forma parte de toda la naturaleza mamífera que transita por este mundo mundial, ¿no? Entonces, a eso le llaman el neurogenetista David Bueno, como estar más cercanos a nuestra postura silvestre, a nuestra condición silvestre. ¿Y qué es esa condición silvestre? Bien, si has tenido alguna especie mamífera, cachorrita, cachorrito, como le llamamos para acá, relaciónalo. ¿Cómo es una especie mamífera cuando está en sus primeras etapas? ¿Cómo fuiste tú también? ¿Cómo fuiste tú? Llegamos a este mundo, bien, como portadores de un cuerpo, el cuerpo en el cual habitas. En este cuerpo, dice Francisco Mora, este neurocientífico, que justamente desde ahí es como vamos definiendo, vamos decodificando la cotidianidad. Entonces tenemos estas infancias que no llegan con este paquete. Incluso ahorita ponía el acento el maestro acerca de la parte intrapsíquica. Pero entonces, desde esta postura sistémica colaborativa, ¿cómo vemos a la parte intrapsíquica? Como algo que, fíjense bien, ustedes allá están en Chile. Es más, si yo les pregunto, ¿cuál es ese sabor tan delicioso que está en tu registro infantil? Muy posiblemente nada tiene que ver con los míos, pero no porque el tuyo sea más mejor que el mío, simplemente que yo crecí en este entorno donde me encuentro y tal vez me acercaron coyotas, ¿no? Lupita, Romandía, yo crecí comiendo coyotas, yo crecí comiendo ponteduros, no sé, ¿qué te gusta? Yo crecí comiendo los dulces propios de mi región y yo te voy a decir, Cindy, que son más ricos que donde tú estás, pero resulta que aquí fue socializado mi cuerpo. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus sabores? Y entonces cuando hablamos, bien, cuando hablamos de esta parte intrapsíquica,
estamos hablando de qué me construye esta mirada intrapsíquica, este contenido que está dentro de esta corporalidad que estoy habitando. Y algo que me llama mucho la atención, sobre todo para convocarles a situarse o a que te llenes de inquietud por conocer estas miradas colaborativas. ¿Cuáles son esas miradas donde siguen prevaleciendo, bien, el cómo describir a las infancias desde donde tú estás? ¿De dónde vienen estos discursos para hablar de las infancias? ¿Qué influye el discurso para hablar de las infancias? Ojo, porque desde ahí surge incluso los problemas de las infancias y desde ahí surgen hasta las enfermedades de las infancias, ¿eh? Y desde ahí surgen los problemas de salud mental de las infancias. Y entonces, ¿por qué? Porque depende cómo socialmente coloquemos a la infancia, son las enfermedades que también le estamos depositando en ese cuerpo infantil. Dice Vicky Reynolds, una terapeuta activista canadiense, que los niños son perfectos, aquellas que son madres o padres son perfectos cuando llegan a este mundo. ¿Quién no pasó contemplando su nariz perfecta, sus dedos perfectos? ¿Qué crees? Hasta que entran, bien, hasta que entran a un contexto social. Hasta que ya entran a un contexto social, bien, entonces deja de suceder esta perfección. ¿Por qué? ¿Por qué? Justamente hace poco estaba viendo las estadísticas de la Fundación Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Y hablaba el presidente de esta sociedad, justo que estamos en el momento histórico más complicado para que las niñas y los niños vivan sus infancias. Es el momento más complejo, fíjense qué curioso, ¿no? Y sin embargo, muchas veces el mundo adulto, desde el contexto educativo, desde el contexto social, desde el contexto de la familia, desde el contexto de la salud, sigue pensando la idea romantizada de que las infancias no tienen problemas. Y yo te invito a que cuestiones tu infancia con este momento histórico. ¿Cuántas problemáticas estarán desafiando a las infancias en este momento? Y aquí viene la pregunta, ¿quiénes acompañan y desde qué lugar acompañan a estas infancias con todas estas complejidades? Yo les pregunto, y siempre cuando estoy en grupos, les digo, si tú no viviste desde un cuerpo infantil una pandemia, tienes una sabiduría, mejor dicho, careces de una sabiduría que tus consultantes infantiles tienen y tú no. ¿Okay? Y tú no. Y eso es bien importante para tener un poquito de mayor respeto y colocarnos más desde un traje colaborativo que desde un traje de expertos con las infancias. Dando clases, me recuerdo como maestra en la universidad y pienso en mis estudiantes cuando ya llevaban un plan de intervención para el niño tal, y al niño tal todavía ni lo conocían. O sea, ¿qué te hace pensar que tú sabes lo que ese niño necesita? ¿Qué te hace pensar que tú sabes lo que ese niño requiere de ti? Y entonces ahí es donde me quedo, wow, ¿desde qué lugar estamos acompañando también a los padres y a las infancias? Entonces, en este espacio, yo te quiero convocar a esto, a que reflexiones el lugar desde donde miras a las infancias. Por ejemplo, antes de la pandemia, en el 2018, se reunió justamente distintos representantes de nuestros países latinoamericanos que comparten una misma historia prácticamente de origen y daban cuentas de que las infancias, las violencias que viven en nuestros territorios, resulta que desde los 0 a los 5 años ya están expuestos a maltrato infantil, considerando maltrato infantil, incluyendo las violencias de abuso sexual, como estar expuestos a ser testigas y testigos de violencia entre el mundo adulto que los cuida. Entonces, desde los 0 a los 5 años, para cuando entran a la etapa escolarizada de los 5 a los 10 años, resulta que siguen viviendo posiblemente la presencia de conflictos del mundo adulto, posiblemente violencia sexual, y aparte hay que defenderse en un contexto para el cual no se les ha dotado de formas de socialización que no sea basada en la violencia y la persecución. Y entonces, para cuando están entre los 11 y los 17 años, posiblemente ya están experimentando sus primeras relaciones de pareja, donde la práctica de socialización, de entrega del amor, está situada justamente en la violencia
y enrolándose en situaciones de violencia juvenil. Yo te pregunto si esto resuena con la cotidianidad del contexto donde tú realizas tu práctica terapéutica. Y entonces, desde aquí, ¿cómo les respondemos a las infancias? ¿Cómo les respondemos ante lo que cada día enfrentan como experiencias adversas? ¿Cómo le respondemos a la niñez en este momento? Por ejemplo, en nuestros países muchas de las infancias ya están por primera vez iniciando su vida escolar de manera presencial y posiblemente están en el primer grado de primaria porque el preescolar lo transitaron ¿en qué? A través de una pantalla. Sí, entonces, si para nosotras, las personas adultas, aparentemente no es tan fácil estar a través de una pantalla sin estar haciendo algo más, entonces imagínate que su primera experiencia escolarizada sea a través de estos medios electrónicos. ¿Cuántas situaciones van a llegar a la consulta terapéutica desde el mundo adulto? Y yo desde qué dispositivos los voy a acompañar. ¿Realmente estaré dando y dignificando esa voz de la infancia? Porque hay muchos eventos estresores que ahorita están alrededor de la cotidianidad de la niñez y está poniendo a prueba las capacidades de afrontamiento que el mundo adulto le ha proporcionado o tal vez no le ha proporcionado. ¿Qué va a traer consigo? Bien, lo más doloroso que traiga consigo es que cree una confusión respecto a si ellos son valiosos o no son valiosos, si tienen fallos, si tienen déficit, si tienen alguna problemática. Como por ejemplo, he escuchado cantidad de este discurso, les ha tocado este discurso, que los niños son esponjas. No, los niños no son esponjas. Los niños siempre están respondiendo al mundo que les rodea. Les voy a poner un video breve. No sé cómo va a estar el tiempo. Creo que no tengo mucho tiempo. Aquí está mi estimado Rodrigo. Un video muy corto, que por ahí yo creo que ya lo han visto. Bien. ¿Sí se ve? Ok. Sí, sí se ve. Pasa volando. Sí se ve. Pongan mucha atención. Oh, idea mía. Bien, ¿sí se vio? Es que yo vi como un frame que se quedó pegado. Se quedó ¿No se pegado. Yo también. A ver. Se quedó Mucho trabajo pegado. visualizarlo. Y es que se congeló la imagen. No súper bien la música, pero no se vio como la secuencia del video. Vamos a intentarlo y por última vez. Si de plano no se ve, pues ni modo, lo vamos a dejar. ¿Okay? Denme un segundito. Pero ahí usted, maestra, nos cuenta de qué se trata el video. Muy bien, ahí está. ¿Se ve el video ahí? Apenas le voy a poner play. Sí, se ve. Ahí va, ¿eh? Se vio excelente. ¿Sí se vio? Ah, bueno. Ahora sí se vio. Muy bien. Como tengo poco tiempo, sí, con mucho gusto les comparto el título. ¿Cuál es el punto principal? Fíjense qué curioso, ¿no? Hace rato escuchaba algo que me llama mucho la atención. Ya ven que partimos de hitos del desarrollo, ¿verdad? Imagínense que esos hitos del desarrollo que los estudiamos en Diana Papalia, también los usas tú y los uso yo acá. Pero resulta, ¿serán igual las realidades de las infancias en Chile que en los distintos latitudes de México, que en Estados Unidos? ¿Ustedes qué creen? No, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué utilizamos los mismos hitos para todos? ¿Darán cuentas de todas las situaciones, de todo el mundo? Bien. ¿O a qué países o a qué infancias estarán dando cuentas? Porque si solamente vemos desde hitos que a lo mejor sitúan a países que tienen las posibilidades de estudiarse, pero que las condiciones de vida son muy diferentes a las que viven las niñas y los niños en Chile, o acá en México, en el norte de México, donde yo me encuentro que hay un gran flujo de migración, estoy pegadita a la frontera de Arizona. La infancia de Sonora no es igual a la infancia del centro de México o del sur de México. Lo mismo tiene que ver con lo que viven allá en Chile. Entonces, si utilizamos una forma
para poder medir a las infancias, entonces tenemos un grave problema desde donde nosotros nos encontramos acompañando a las familias y a las infancias. Y el problema es que podemos hacer ver desde el lugar donde ofrecemos nuestros servicios que incluso hay una identidad atascada, una identidad con una historia única, porque en nuestros países nos atraviesa que muchas infancias viven la pobreza. Esto no está integrado en nuestras prácticas. ¿Qué más? Que muchas de estas infancias viven situaciones de problematización. La desigualdad también tiene que formar parte de nuestras prácticas psicoterapéuticas. La discriminación que muchas de las infancias viven en su cotidianidad. Esto forma parte también de las identidades y que en ocasiones no se asoma al momento de nuestras prácticas psicoterapéuticas. Yo te quiero convocar hoy principalmente a esta parte, ¿bien? Le llamamos en el ámbito jurídico, ¿bien? A la duda razonable, ¿bien? Yo te quiero convocar a una duda, o mejor dicho, a la deuda social que tenemos, histórica, política, científica, con la niñez. Porque si algo parte de la psicología infantil, primero parte de discursos, en este caso de la, le llaman de la indiferencia, o en este caso de que los niños y las niñas son seres que no tenían ni siquiera la posibilidad de comprender. O sea, ellos eran prácticamente seres donde no tenían una posibilidad de comprender el mundo, mucho menos de influir de sus cotidianidades. Pasamos a una mirada básicamente de paternalismo, adultocéntrica, y seguimos todavía ahí. Entonces tenemos una gran deuda, ¿bien? Tenemos una gran deuda científica, sí, sí la tenemos. Y entonces aquí el interés de mi parte, justamente principal, a convocarte a esto, a que si hay cambios de la posición legal de las infancias, también tiene que haber tenido influencia en nuestro quehacer científico o nuestras prácticas terapéuticas con la niñez. Ya para irle dando paso a mi estimado Rodrigo Mardone, bien, desde esta mirada colaborativa, los niños siempre responden, siempre están respondiendo. El detalle es que no responden como yo quiero desde el mundo adulto, ¿eh? Los niños siempre van a retroalimentar, ¿bien? ¿Cuáles son sus mejores opciones dentro del rango de sus opciones? Pero desde un lenguaje silvestre, desde un lenguaje infantil. ¿Qué más? Siempre refuerzan las acciones preferidas de quienes las cuidan. Lo hacen desde su lenguaje infantil. Otras veces directamente aconsejan a quienes les cuidan de cómo proceder. En este caso, acciones que las personas adultas pueden no haber siquiera pensado. Y finalmente, hacen notar acciones de las personas cuidadoras que pueden parecerles inaceptables y se resisten a ellas. Pero el lenguaje infantil es un lenguaje completamente diferente al mundo adulto. Que el mundo adulto no tiene la habilidad y la capacidad para escucharles con todas las credenciales que tenemos de psicoterapeutas infantiles es muy diferente. Las niñas, los niños, las infancias no son recipientes pasivos. Desde que están en el proceso gestacional, dice la neurobiología, que desde los 2 meses antes de nacer ya tienen contacto y acceso al mundo exterior y están respondiendo. Y están respondiendo ¿cómo? Como niños, desde su cuerpo infantil. Entonces, aquí dentro de la posibilidad de que podamos coincidir más adelante en el diplomado, bien, estaremos profundizando con estas temáticas. Ya prácticamente para cerrar, yo me quedaría con esto. Invitarte a que sea cual sea el modelo con el que simpatices, tenemos responsabilidades legales que nos llaman a qué? A que trabajemos con las infancias respetando su dignidad. Si tú te gusta trabajar el modelo psicoanalítico, gestal, conductual, sistémico, el que tú quieras, pero tienes responsabilidades legales de velar por el cuidado de la dignidad y de los derechos humanos de las personas en edad infantil. Pues muchísimas gracias. Aquí una postalita de Hermosillo, Sonora, para darle paso y seguir con esta reflexión a mi estimado maestro Rodrigo Mardones. Gracias. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias por tu presentación. Como dije, ya habrá algún espacio para preguntas hacia el final. Ahora nos va a compartir sus reflexiones, ¿no? Y su conversación Rodrigo Mardones. Bien, gracias. Siempre un gusto
escuchar a Erika, digo ella, porque con Felipe, como somos amigos, nos escuchamos mucho, pero con Erika, que está en México, uno siempre aprende de ella, ¿no? Así que muchas gracias. Bien, quiero comenzar antes que nada agradeciendo y declarando mi admiración a todas las mujeres presentes en esta sala. La cultura en la que nos encontramos por defecto les encarga cuidar a alguien, hijo, familiar, las tareas domésticas, y cuando, ¿cierto?, deciden trabajar remuneradamente, suelen agregar más carga, en vez de repartir carga, ¿no? La cultura les agrega, ¿cierto?, más carga, y cuando además deciden estudiar o especializarse, seguir agregando, ¿ya? Eso bajo el silencio cómplice de nosotros y la inactividad cómplice de nosotros los hombres. Quiero también agradecer y felicitar la presencia de los hombres presentes acá, ¿cierto? Porque también aprender significa un ejercicio de humildad que no nos enseña necesariamente esta cultura. Y querer aprender de otros y de otras, ¿cierto? Es siempre también un ejercicio importante, ¿cierto? De sencillez, de humildad, de apertura. Quiero partir diciendo de que hablo como hombre heterosexual de 50 años, un clásico de los años 70, construido en esa fecha, me trajeron al mundo, me llamaron Rodrigo, ¿cierto? Hoy día hablo desde mi condición de hombre heterosexual y eso significa que tengo sesgos, ¿ya? Por ende, pido desde ya las disculpas. No puedo ver el mundo como una mujer, no puedo ver el mundo como alguien que adscribe, ¿cierto? A otra cierta experiencia o vida de la sexualidad, ¿cierto? De acuerdo a lo que hoy día visualizamos en las distintas diversidades, ¿no? Por ende, pido disculpas por si en algún momento digo algo que pudiera hacer sentir mal. Si eso es así, usted abre el micrófono, me escribe por chat privado, como le sea más cómodo y me hace ver eso. Y yo agradezco porque me permite ser mejor persona, ¿vale? Dicho eso, ¿cierto? Quiero decir también que hablo en mi condición de psicólogo, mi profesión, ¿cierto? En donde he aprendido también mucho de la infancia criando. Tengo 2 hijas, y gran parte de la experiencia no anda dando vuelta ahí atrás, que me acompaña siempre. Entonces, ha sido también desde eso. Pero hay que hablar algunas cosas, ¿cierto? Un poquito más sistemáticas, a diferencia, o sea, no voy a hablar de lo de crianza y cómo se llama, y rutina que Felipe comentaba ahí, un trabajo que he venido haciendo, sino que más bien voy a apuntar a lo que he llamado niños, niñas y adolescentes, una cita pendiente para una psicología en crisis. Yo creo primero que a mi manera de ver, ¿cierto? Hay que empezar a decir en voz alta que tenemos una disciplina científica que está en crisis. Es decir, como psicología, como disciplina científica, tenemos una crisis profunda en este momento de tener que, ¿cierto?, dar respuesta al respecto de lo que consideramos mente. En una especie de cierta convicción debido a nuestro complejo, ¿cierto?, como disciplina científica de querer validarnos a la manera en que otras ciencias son ciencias, hemos avanzado planteando o presentando la mente como si fuera un órgano orgánico que pudiéramos como de alguna forma auscultar. Lo cierto es que a la fecha en ninguna mesa de autopsia ha aparecido una mente o una personalidad o ninguno de los, o la autoestima o ninguno de los constructos que hemos, ¿cierto?, construido durante el desarrollo de nuestra disciplina. Por lo tanto, la humildad para decir, nosotros lo que hemos dicho al respecto de la mente como disciplina científica no son más que metáforas. Pero terminamos creyéndonos esto, ¿no?, como si fuera una especie de doctrina. Lo siento, yo soy de los que va al choque, sin faltar el respeto, pero hay que decir algunas cosas en voz alta. En voz alta hay que decir que no tenemos teorías sobre la infancia, no tenemos una visión sobre la infancia integrada e integral. Tenemos teorías sobre el desarrollo. Cuando estudiamos en la universidad, bien llaman la asignatura como psicología del desarrollo, ¿cierto?, o psicología evolutiva, pero eso no significa que hemos logrado construir una mirada integral e integrada de la infancia. Tenemos un vacío teórico que nos ha permitido arrogarnos, ¿cierto?, el carácter de experto en infancia, en el cual se han ido agregando profesiones que trabajan con personas, como por ejemplo, especialmente la pedagogía, creyendo que de verdad nosotros tenemos algo, ¿cierto?, consolidado al respecto de lo que es las infancias, y lo cierto es que no tenemos, ¿ya? Eso ha llevado a que
de acuerdo a cómo se ha desarrollado la psicología en un contexto social, político y económico desde su nacimiento hasta hoy, en una disciplina que nace en un contexto histórico determinado, cuando aparece en el mundo una forma de organización que hemos llamado capitalismo. Y yo sé que eso de pronto pone los pelos de punta porque dice, bueno, vamos a hablar de política aquí, sí, pero de la política con P mayúscula. Es decir, nuestra disciplina surge en un momento de la historia en donde Occidente rompe la tradición de considerar al sujeto, hombre, mujer, ¿cierto? O quien sea, individual, conectado con lo social. El capitalismo rompe esa tradición y te instala como un sujeto individual privado de lo social, privado de lo colectivo. Es más, lo colectivo y lo social siempre se va a plantear desde ahí hasta hoy como una amenaza. Por eso te da miedo, por ejemplo, matricular tu hijo en una escuela particular, en una escuela pública. Te da miedo, por ejemplo, ir a un hospital público. Te da miedo, por ejemplo, la locomoción colectiva. Te dan miedo los colegios de profesionales. Te da miedo meterte en un sindicato, porque es algo que políticamente, ¿cierto?, se ha instalado y que ha logrado, de alguna forma, ¿cierto?, llevar o construir una manera de concebirnos a nosotras y a nosotros mismos, como amenazantes para los demás. Eso se ha traducido en un malestar social transversal, que evidentemente se ha callado por la prensa, porque la prensa pertenece ahora a la oligarquía, ¿cierto? Pero así como tuvimos en Chile nuestro estallido social, ¿cierto?, vimos situaciones en Francia, vimos situaciones en España, ¿cierto?, vimos situaciones en Perú, es decir, esta forma de organizarnos social y política, ¿cierto?, enferma. El malestar social y la calidad de vida que hoy tenemos se sostiene con nuestro silencio cómplice, porque nosotros somos especialistas, hemos estudiado al ser humano y sabemos que no puede existir desconectado de su contexto, que en su contexto se construye la experiencia mental. La mente es una construcción social que experimentamos como subjetiva, y a este respecto, ¿cierto?, nosotros nos hemos ido quedando callados. Y esto ha tenido consecuencias. Por ejemplo, en cómo la familia hoy día se organiza al respecto de hace 30 años atrás, 40 años atrás, es diferente. No significa que la mamá debiera estar en casa. Significa que cuando papá y mamá salen de la casa para poder, ¿cierto?, de alguna forma lograr el bienestar económico, los niños se quedaron solos. Y eso no muestran las encuestas. Es decir, los niños, ¿cierto?, muestran conductas agresivas hacia sí mismos al respecto de la percepción de sentirse solos, de estar solos, ¿cierto? Las niñas y niños van experimentando problemas que se presentan también en el colegio, como el hostigamiento verbal, la intimidación, las amenazas, el chantaje emocional, como formas de agresión que representan, ¿cierto?, un 6% de los conflictos registrados en las aulas, según el informe que está referenciado ahí abajo. Pero al mismo tiempo, fíjense, se da en una cultura, ¿cierto?, y en una organización social que no tiene un ofrecimiento para la infancia. Nuestro único ofrecimiento es la escuela. Y en ese contexto, lo que vemos es que el juego, ¿cierto?, como lo decía la maestra, nuestra manera de vincular universal, si tú juntas un niño de, ¿cierto?, en la cultura más distante, nosotros los occidentales, un niño árabe y un niño chino, con un niño de México, de Chile, de Latinoamérica, lo más probable es que no se entiendan nada en lo que hablan, pero sí van a jugar. Lo más probable es que a lo mejor, ¿cierto?, en el intercambio de bocados, de comida, no coincidan, pero sí van a jugar. El juego es exiliado de la escuela, que es el lugar donde pasan más tiempo nuestros niños y niñas. El juego ha sido exiliado, significa desorden, ¿cierto? La falta de regulación del niño o niña, ¿cierto?, para jugar se observa como una anomalía. Fíjate, pero la escuela y nuestro proyecto educativo no solo exilia el juego, sino que también exilió la educación afectiva y sexual y ha exiliado la educación cívica. Es decir, nuestra educación sistemática e intencionalmente elimina toda posibilidad de educar en la interacción con los otros. No se enseña a jugar en las escuelas, no se enseña a cómo somos los amigos, las amigas,
no se enseña educación sexoafectiva, no se enseña educación cívica. Eso es parte de un proyecto articulado en este contexto sociopolítico. ¿Qué ha ido ocurriendo, cierto? Es que además hemos exiliado de la educación el relato. Nosotros enseñamos sin ninguna justificación científica, sin ninguna validación al respecto, a través de asignaturas. Lo que ocurre, entonces, cuando tú enseñas en asignaturas exiliando un relato, es que nunca logramos tener la visión integrada de cómo funciona nuestro mundo, de cómo funcionamos nosotros. Esto se traspasa a la enseñanza media o secundaria y continúa en la educación universitaria. Por eso que estudiar te da tedio. Por eso que el leer, ¿cierto? O cualquier actividad intelectual termina, ¿cierto?, generando distancia. No nos gusta, porque ha sido el sistema creado para que te dé tedio, para que le tengas miedo a lo colectivo y para que le tengas asco a la política. Por eso que lo vamos a encontrar, por ejemplo, en las aulas, cuando un estudiante hace la pregunta más dramática y te dice, eso que me están enseñando, ¿para qué me va a servir? Está evidenciando el divorcio que existe entre la educación y el mundo real. No logra conectar, no logra establecer el puente. Desde esa perspectiva, ¿cierto?, hay que decir que también nuestro sistema educativo, que se supone donde los niños, niñas y adolescentes pasan, ¿cierto?, en la mayor parte del tiempo, se han exiliado nuestros conocimientos ancestrales, culturales. La mujer ha sido excluida sistemáticamente. Evidentemente, niños o niñas, ¿cierto?, que probablemente experimentan su sexualidad, ¿cierto?, fuera de los cánones binarios, ¿no? Por lo tanto, no tienen espacio. Eso es algo que recién estamos mirando. Pero la mujer ha sido sistemáticamente excluida de la educación. Entró a la educación de alguna forma listando, ¿ya? Y por supuesto, ¿cierto?, en esta forma de concebir la educación, los razonamientos epistemológicos al respecto de lo que enseñamos como contenido no han tenido una revisión. Esto ha hecho que los niños, niñas y adolescentes experimenten sistemáticamente a lo largo del tiempo que la escuela no sirve para nada. Y hoy día eso se traduce en cifras. Es decir, en el año 2021, más de 180.000 niños en Chile no fueron matriculados. Niños, niñas y adolescentes. No se matricularon en ninguna escuela. Hoy día hablamos a ese número, agregamos 50 y tantos miles más de niños y niñas que abandonaron el proceso educativo. Y al Estado le preocupa traerlos de vuelta. Fíjate, dentro de ese proceso hay que observar cómo presentamos una dicotomía respecto del discurso que tenemos sobre las infancias, que se va a expresar en la sexualización, especialmente de las niñas, que en la encuesta que aparece ahí, ¿cierto?, perciben que esa condición de hipersexualizadas o sexualizadas ante la imagen, como vemos, ¿cierto?, en ese afiche, recuerden ustedes, eran de calcetas, ¿se acuerdan? Que sale esta niña, ¿cierto?, en esa postura, termina generando, por ejemplo, que son menos valoradas intelectual, social, ¿cierto?, y moralmente. Entonces, esto que estamos viviendo, ¿cierto?, ha venido construyéndose como un maltrato sistemático para las infancias. Si agregamos los elementos que presenta, ¿cierto?, debido a la pandemia, en el COVID, Latinoamérica, ¿cierto?, la cifra de niños y niñas adolescentes, que quedaron huérfanos por la pandemia, supera los 150.000, cifra que iba al alza, porque ese estudio se presentó en el 2020, finales de 2020, inicio del 2021. En Chile, la Defensoría de la Niñez estableció una primera cifra de 300 niños, niñas y adolescentes que perdieron ambos padres por COVID, y casi 1.300 perdió a uno de sus padres. Resulta que es complejo porque esos son los niños que sabemos perdieron a sus padres como cuidadores, pero no sabemos de los niños, por ejemplo, que eran cuidados por sus abuelos y que sus abuelos probablemente murieron, por ejemplo, por contagio de COVID. Estamos ante cifras que son complejas y alarmantes, ¿cierto? Y en ese sentido, la psicología debe revisar nosotros, los que estamos, ¿cierto?, estudiando y trabajando en esta línea, una nueva manera de comprender la infancia y su relación con el contexto. Tenemos una cita pendiente a ese respecto. Tenemos que decir, por ejemplo,
que la familia, como hoy día, ¿cierto?, es concebida y valorada, también es un espacio violento. Muchos de nosotros, probablemente, la última vez que sufrimos violencia física fue cuando estábamos en casa y algún cuidador nos levantó la mano y nos golpeó por alguna, ¿cierto?, travesura, error o lo que fuera. En la familia es donde se producen mayoritariamente los abusos sexuales. Y eso, por ejemplo, no lo decimos, lo mantenemos en silencio. No hemos dicho que un niño tiene echada su suerte de acuerdo al lugar en donde nace. Los niños que nacen en pobreza, en sectores de empobrecidos, los niños, niñas y adolescentes que nacen en sectores empobrecidos tienen menos probabilidades de lograr el estándar de vida que ellos quisieran para hablar de calidad de vida, versus los niños, niñas y adolescentes que nacen, por ejemplo, en estratos sociales altos. Entonces, en este contexto, lo que tenemos que observar, ¿cierto?, es cómo, de alguna forma, la infancia es observada en perspectiva de rendimiento. Gran parte de lo que sabemos de la infancia tiene que ver, ¿cierto?, con el funcionamiento de la escuela, las notas son muchas veces, ¿cierto?, temáticas de conversación, problemas muchas veces en el hogar, ¿cierto?, generan de alguna forma reacciones violentas o de molestia intensa por parte de los padres. Por lo tanto, esto ha llevado a que, ¿cierto?, la infancia en perspectiva de rendimiento ha derivado en la clinicalización de la escuela. En Chile, no sé cómo será, ¿cierto?, en otros países donde ustedes están, hoy día un colegio, una escuela, debe contar con psicólogo, debe contar con terapeuta ocupacional, debe contar con fonoaudiólogo, debe contar con, bueno, la sala de enfermería para los accidentes escolares y todos los demás, ¿cierto? Trabajadora social. Fíjate, entonces uno empieza a mirar, tenemos un consultorio de salud incrustado en la escuela. Y a pesar de esas señales, no cuestionamos la manera en que estamos trabajando en los espacios educativos. Lo que ha llevado a una demanda, ¿cierto?, por la terapia como una intervención subjetiva del niño o la niña. Lo peor que le puede pasar a padres que llevan hijos a terapia es que les digan que hay que hablar con ellos, y que el trabajo es más bien con los padres o cuidadores o la familia, ¿cierto? Y de pronto te dicen, yo quiero que lo vea a él, quiero que se haga cargo de ella, que él ya no presente los problemas que ha venido presentando. Eso sin considerar la ausencia de la familia en la terapia y evidentemente nuestra disciplina, que lo que va, es cierto, agregando no son más que propuestas para resolver problemas subjetivos. Por eso es que se nos ocurrió, por ejemplo, proponer mindfulness en las escuelas, para que los niños mediten, ¿te das cuenta? Para que los niños gestionen sus emociones, pero muchos de ellos, probablemente la mayoría de ellos, viene de, ¿cierto?, la experiencia de soledad, muchos desde el maltrato. Terminamos generando estrategias alienantes para, ¿cierto?, las infancias. Y desde esa línea, ¿cierto?, evidentemente tenemos un problema, porque como nuestra disciplina científica insiste en esto, entonces luego profesionales que trabajan con las infancias, los profesores, asistentes de la educación, pediatras, sienten que no logran, ¿cierto?, conectar, que no saben qué hacer y que los problemas que pudiera presentar un niño o una niña, ¿cierto?, un niño, debiera ser tratado por un psicólogo como si eso respondiera a variables solamente intersubjetivas e individuales. Quiero dejar hasta aquí en honor al tiempo porque tenemos que hacer preguntas. Era un poquito la presentación mía. Ahí está para quienes estaban interesados en cómo seguir a Cesis. ¿Cierto? En Instagram, si me quieren seguir o ahí, ¿cierto? También les dejo esos datitos. Bien, le dejo la palabra a Felipe porque ya estamos llegando a la hora, así que ahí vamos. Sí, Voy a excelente. sacar Muchas esto. gracias, muchas gracias, Rodrigo. No sé si hay alguna pregunta, ¿no? Yo he visto varios comentarios bastante interesantes que lo hemos estado leyendo todos, ¿no? No así preguntas. Ya, ahí sí, levanta la mano Noelia. Noelia, te doy la palabra. Hola, buenas tardes para todos. Tengo dos situaciones que son un poco, no sé, relevantes para mi caso, en el sentido de que soy profesora y en una oportunidad me tocó hacer una práctica en un liceo y tuve un conflicto con un estudiante que estaba como en el proceso de transformación, de trans o algo así.
Y la verdad es que no tuve mucho apoyo del equipo de trabajo en ese sentido, porque no sé cómo se puede ahí interlazar el contacto o algo, pero la cosa es que la persona nunca más quiso ingresar a la clase. Por lo tanto, yo me considero una persona súper ignorante en eso. Los profesores en sí no tenemos mucha capacitación o no tenemos un trabajo de un planteamiento así como algo importante, el poder trabajar las emociones con los alumnos, desde esa mirada. Y la otra situación es que soy mamá de una niña con síndrome de Down. Y lo que hablaba el profesor Rodrigo y la profesora Erika, que entrando en un tema más reflexivo con el tema, porque uno le toca más por el hecho de ser papá, cuesta mucho poder enfocarse en conocer a nuestros hijos, porque la mayoría de los síndromes de Down están asociados también a situaciones o a un poco TEA. Entonces, como que cuesta un poco conocer las emociones y ayudarlos a ellos a que también conozcan sus emociones, porque pasan por procesos de frustración. O sea, yo como profesional y como mamá me declaro incompetente a poder hacer algo, y eso me apena y me angustia para mis alumnos y también para mi hija en este caso. Muchas gracias, Noelia. Efectivamente, como yo dije en principio, están surgiendo nuevas problemáticas que generalmente están impactando a las familias y los colegios. Entre uno de ellos tiene que ver con las diversidades sexuales y de género, ¿no? Que hoy día incluso hay una ley, ¿no? Una ley que todos los profesores, profesoras tienen que conocer respecto a la protección, ¿no? Y al cuidado de la identidad de género de niño y niña, ¿no? Es lo que llamaste niño y niña en transformación, pero es niño y niña en transición, ¿no? Pero para que esto se aplique adecuadamente, evidentemente se hace o se requiere una capacitación del personal de los colegios, ¿no? Si esa capacitación no existe, entonces se pueden cometer errores, ¿no? Que terminan afectando la salud mental de los alumnos y que muchas veces son involuntarios. Por ejemplo, nombrarlos con su nombre viejo, ¿no? Su nombre muerto, como llaman algunos, ¿no? Que a veces termina siendo muy ofensivo para ellos y ellas, ¿no? En la medida en que se identifican con un nombre distinto. Entonces, y esa capacitación está a cargo de la unidad de convivencia escolar, ¿ya? Ellos están a cargo de orientar a profesores y profesoras y orientar en general a la comunidad educativa respecto a cómo ejercer, ¿no? El respeto que niños y niñas trans evidentemente merecen, ¿no? Eso es lo que te puedo decir respecto a la primera pregunta. Respecto a la segunda, Rodrigo, Erika, no sé si pueden decirle algo. Ah, Noelia, antes de darle la palabra a Gonzalo. Mira, yo creo que no me atrevo a darte un consejo ni a decir cómo debiera ser, ¿no? Pero creo que es más complejo, ¿cierto? La infancia en una condición como la de síndrome de Down, ¿cierto? TEA, o lo que tú has planteado, porque además se plantea, ¿cierto? Desde la figura del rendimiento, ¿no? Es decir, donde el niño, niño o niña con alguna condición como ella, se percibe diferente, tiene que ver, ¿cierto?, en la mirada estandarizada que deviene desde la educación, ¿cierto?, desde cómo debieran comportarse, una serie de elementos ahí, ¿no? Creo que lo primero a valorar podría venir tal vez desde el vínculo, ¿no? Es decir, antes del contenido, ¿cierto?, poder valorar que eres una madre que está ahí presente y que de alguna forma, ¿cierto?, quiere estar, ¿ah? Más allá de lo que resulte de la experiencia de vincular, más allá de los resultados que uno pudiera consignar o medir, el hecho de estar y de estar, ¿cierto?, amando y estableciendo un vínculo, eso es primero. Y probablemente eso es más valorable que cualquier otro, ¿cierto?, resultado. Evidentemente, ¿cierto?, tampoco podemos proponer una mirada romantizada al respecto. Probablemente va a requerir, ¿cierto?, el apoyo para que puedan en él ocurrir procesos, ¿cierto?, de educación, de formación. Pero sin el vínculo, nada va a funcionar. ¿Te das cuenta? Eso es primero. Primero es el amor incondicional, el estar, ¿cierto? El mirarte, el que si sientes frustración al respecto de algunos aspectos, poder abrazarte con él, ¿cierto? Desde la alegría, desde el saber que uno está presente. Y creo que eso es antes que nada, ante cualquier situación o condición de un niño o una niña, ¿cierto?, que pudiera, ¿cierto?, encontrarse ahí, ¿vale? Así que eso es lo que te podría decir yo. No sé, te dejo la palabra. Muchas gracias, Rodrigo. Nos queda muy poco tiempo. Erika, a ver si quiere decir algo ahí y después la palabra a Gonzalo. Muy bien, rapidito. Ahorita que escuchaba justamente aquí a esta mamá
te habló desde su ser mamá principalmente. Algo que constantemente yo veo como una falla de mí como profesional es justo el querer emplear las miradas o los estándares de niños en niños que tienen alguna situación en particular, que requiere una mirada única, y que cada niño, cada infancia requeriría una mirada única, cada niño, independientemente de la condición de vida en la que se encuentra. Pero el tener y mirarlo bajo el reflector estandarizado, yo creo que ese sería como algo a lo cual yo te invitaría, que te alejaras y que te situaras específicamente en esta niña, en este niño que creo que es un niño, bien, que es tu hijo. Hay un video que yo te invitaría a que pudieras revisar, que justamente se llama Playa y Bosque, que está muy interesante, y esa sería mi respuesta para ti. Disfrútalo y creo que ahí encontrarías un poquito de lo mucho que al parecer estás haciendo. Gracias, Erika. Bueno, hay harta participación, pero vamos a tener que dejarlo hasta acá. O sea, vamos a escuchar a Gonzalo, Jairo, Catherine y una pregunta que tiene Javiera y obviamente cerramos porque ahí viene un sorteo de un cupo para el Diplomado de Terapia Breve de la Infancia que va a ocurrir a continuación. Entonces, Gonzalo, adelante. Buenas tardes desde México. Mi intervención consiste en lo siguiente. Aquí en el sistema educativo mexicano se tiene como una asignatura más educación socioemocional. Hagan de cuenta así como si fuera matemáticas, español, ciencias naturales. Esto ciertamente con el objetivo de educar en las emociones a los chicos, es decir, desde comprender y manejar emociones, construcción de una identidad personal, cuidados de los demás, relaciones positivas, decisiones responsables. Esto con el único objetivo de potenciar la salud mental, pero también debemos de ser honestos y no en todo, sobre todo en el ámbito de los colegios particulares, no todos los colegios particulares cuentan con un psicólogo escolar. En mi caso, yo soy psicólogo educativo, terapeuta de familia y de pareja, y bueno, tenemos los elementos y las herramientas para poder impartir esas materias, pero hay otros compañeros docentes que no son psicólogos, o sea, son especialistas dentro del ámbito docente. Y al trabajar estas materias de educación socioemocional, obviamente pues se va a carecer de algunos elementos. Entonces, esa es la realidad que a veces se maneja en México, es decir, no tenemos en nuestros colegios la atención de un psicólogo escolar, y en otros ámbitos educativos, llamemos de públicos, pues solamente llega el psicólogo una vez a la semana y a veces imparte nada más unas charlas y punto. O sea, hace mucha falta trabajar el ámbito de la educación socioemocional y sobre todo para trabajar la salud mental, no únicamente de los chicos, sino también de los docentes. O sea, porque el docente, también cabe mencionarlo, está siendo abandonado, está siendo dejado a un lado, cuando el docente es precisamente el que está al frente del grupo y el que en muchas ocasiones absorbe muchas de estas emociones. Pero bueno, vamos dando pasos poco a poco, pero sí necesitamos trabajar muchísimo en cuanto a la educación de la salud mental. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Efectivamente, yo coincido, la educación socioemocional o emocional es algo que tiene que integrarse progresivamente a los currículum y yo creo que corresponde justamente a este tipo de asignaturas transversales, ¿no? De los cuales Rodrigo planteaba que prácticamente no existen, ¿no? Y que tienen que existir. Y bueno, también los animamos desde Chile, donde sí existe un psicólogo prácticamente por cada colegio o escuela. Los animamos a que allá en México, ¿no? Y otros países peleen, ¿no? Para que eso sea también una realidad, porque evidentemente va en beneficio de toda la comunidad educativa. ¿Ya? Gracias, Gonzalo. Jairo Priego. ¿Qué tal? Buenas noches, Jairo Priego, desde el sur de México. Creo que México está teniendo mucha participación y presencia. Pues quisiera comentar precisamente un comentario hacia Noelia y aunado igual a lo de Gonzalo. En mi caso, sur de México, si hay una psicóloga en la institución. Y lo que se ha practicado con ella desde el ciclo pasado es precisamente esa transversalidad. Yo soy docente en el área de lenguas, lingüística, y pues estudiante de, apenas de comportamiento humano, porque estoy convencido realmente que todo aprendizaje significativo se da a través de una relación positiva.
Entonces eso me inspiró a estudiar quizás ya no psicología, pero sí algo relacionado a comportamiento humano en el área de la psicopedagogía. Entonces, es importante que a pesar de que mi asignatura era inglés, yo buscaba la manera de en todo momento hacerle saber al adolescente, paréntesis, trabajo con adolescentes y adultos jóvenes, casos secundaria, bachillerato, y a esa edad necesitan ser escuchados. A toda edad, pero específicamente en esa etapa crucial, es una realidad. Ellos quieren ser escuchados. Entonces, mediante la transversalidad, el área de inglés puede decir, ¿qué puedo hacer? Entonces, se ha implementado arteterapia, entonces que ellos tienen que utilizar el idioma, pero ellos se expresan. Y al mismo tiempo se hace un aprendizaje significativo, porque ellos saben que lo que se ven en gramática, vocabulario, etcétera, puede ser utilizado para expresarse ellos mismos, expresar sus emociones. Aunado al caso de Noelia, por primera vez ya tenía conocidos, pero me enfrento a un alumno, bueno, una alumna, porque está en un proceso de transición de género, que no es aceptado en casa, no es de México, son migrantes, pero desde el punto de que se acercó a mí y al hacer una actividad, me dijo, maestro, yo no soy un muchacho, yo soy una niña. Yo actué de forma, ok, entonces, ¿quieres que tus pronombres sean femeninos? Por favor. Y empecé una normalización. No hice, ok, alumnos, vamos a una normalización. Y ahora veo que los estudiantes de manera natural, el docente no se inmutó, están tratándolo como su identidad de género. Entonces, esto es muy importante, igual saber abordarlo. Todo esto de la mano con la psicóloga de la institución. Pues bueno, ese es mi comentario, mi aportación. Muchas gracias, Jairo. Justamente te das cuenta de algo que comentamos acá, ¿no? Cómo llegan nuevas problemáticas, ¿no? A los colegios y a las familias, y cómo tenemos que también adaptarnos y capacitarnos, ¿no? Para poder abordarlo de una manera que sean, obviamente, adecuada para todos y todas, ¿no? No sé si Erika quieres comentar un poquito lo que dice Jairo para darle la palabra a Catherine y con eso terminamos porque estamos pasado el tiempo, ¿no? Erika. Bien, básicamente comentarles, ¿no? Algo que sí, hay en nuestro país, yo me encuentro en el norte de México, hay distintas transformaciones. En mi caso, yo que circulo bastante en el ámbito legal, hay leyes que precisamente apenas están permeando y como primero pasan por la parte legislativa y tendrán que llegar justamente al aula, tendrán que llegar a la cotidianidad de las escuelas. Y esto es bien importante, estas situaciones legales se están sucediendo apenas a escasos años, un año cuando mucho. Sin embargo, yo sí quiero hacer hincapié en esto, que al margen de que no haya psicólogos en las escuelas públicas, o que no haya esta figura, o que no haya llegado todavía el que permeen estas transformaciones legales, aún así son prácticas que siempre se han dado. Y la presencia, muchas veces la salud mental, yo siempre les digo, realmente la gente que va a llegar a un consultorio es muy mínima, pero la salud mental dentro del contexto educativo está en la presencia de cualquier docente que se encuentre ahí para prestar y brindar una atención o un trato digno, y que sí los hay. Entonces, esto es algo que yo quisiera comentar, y qué gusto ver tanta gente mexicana por acá. Sí, la verdad es que hay mucha gente de México, también había gente de Colombia, ¿no? Muy bien, y la última pregunta, Catherine, ¿no? Yo sé que hay más manos levantadas, hay más preguntas en el chat, pero lamentablemente hay un tiempo que tenemos que respetar, hay un concurso que se tiene que hacer, así que me imagino que seguiremos dialogando en otras jornadas y además en el diplomado y entre otras oportunidades. Catherine, te doy la palabra. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Bueno, hola a todos. Yo soy psicóloga clínica y atiendo a niños y adolescentes, y me toca esto de muchas veces tratar y trabajar con los padres, porque me identificaba mucho esto que decían que muchas veces llegan los padres a terapia y traen a los hijos como si ellos fueran el problema. Y me pasó hace muy poco que al hacer una devolución a la madre, le digo cuáles son las dinámicas que están afectando a su hija, y que su hija se siente sola y que necesita ser escuchada. Y en este sentido la madre me dice que ella hace todo eso, o sea, todo lo que yo le digo, ella lo sabe y lo hace. Entonces,
por una parte está como esto de la niña que dice que no se siente vista por sus padres, pero por el otro lado siento que los padres también dicen que lo saben y que no es así como la niña lo cuenta. Entonces me pierdo un poco en este tipo de dinámica, cuando dicen que no es lo como ella te lo dice, entonces yo pienso que ella miente, pero me dice, pero yo no quiero que usted piense esto de mí. Entonces, como que tiendo yo creo que hasta a enredarme en ese tipo de dinámicas. Eso. Muy bien. Gracias, Catherine, por tu comentario, porque efectivamente yo creo que eso evidencia la necesidad de generar, ¿no?, estrategias de trabajo con los padres, en los cuales los padres se sientan incluidos, ¿no? Y que tiene que ver justamente con el cómo, ¿no? Porque probablemente queremos decirle algo a los padres, pero el cómo a veces genera postura defensiva, como dices tú también, que niegan, ¿no?, cosas que probablemente otros están diciendo. Vamos a dejar que Rodrigo te responda. Y luego de eso terminamos este encuentro. Rodrigo. No te escuchamos, Rodrigo. No te escuchamos. Algo te pasó con el audio. Yo al menos no te escucho. No sé si alguien lo escucha. Yo nada. A lo mejor, bueno. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿No? Ahora ¿No? sí, ahora sí le escuchamos. ¿Sí? Ya. Ahora sí. Entonces, lo que te quería decir es esto. Mira, a veces nos pasa en la clínica, ¿cierto?, que uno encuentra alguna dificultad en un niño, en una niña, ¿cierto? En fin, ha sido traído por sus padres. Y claro, de pronto nos toca hacer alguna devolución, y yo creo que ahí hay que observar bien a quién se hace la devolución. ¿Por qué? Porque en esta cultura, ¿cierto?, machista en la que vivimos, la maternidad, ¿cierto?, la maternidad deseada por esta cultura es aquella que deriva en una simbiosis de la madre con el hijo, con la hija, hijo, ¿cierto?, hija, ¿ya? Entonces, fíjate, entonces, ¿qué ocurre? Que tal vez ahí, ¿cierto?, a quien tal vez está tratando de estar más presente, a quien tal vez tratando de criar, ¿cierto? No sabemos, habría que averiguar ahí, ¿no? A lo mejor con una ausencia significativa en la crianza del padre, o padres que de pronto piensan que ayudan en la casa, ¿te das cuenta? Pues, tú le demandas, le pides, ¿cierto?, aunque a lo mejor fue de manera muy empática, mayor participación, y probablemente, ¿cierto?, es una persona que con la crianza, no sabemos si además, ¿cierto?, está trabajando remuneradamente, ¿cierto?, en fin, en el contexto en que se encuentra, entonces empieza a experimentar también de cierta manera, ¿cierto?, la imposibilidad de hacerlo mejor, porque ya no sé de dónde sacar o más tiempo, ¿cierto?, o más energía. Entonces yo primero indagaría un poquito, ¿cierto?, cuando la niña se queja, ¿cierto?, de soledad, de ausencia, de falta de escucha, cómo se está dando primero la situación en la casa al respecto de la crianza. Luego observar, ¿cierto?, este mandato que tenemos cultural de que como madre, buena madre, tienes que estar simbiotizada con tus hijos. ¿Te das cuenta? Y luego tal vez pensar cómo ayudar, ¿cierto?, o cómo colaborar para que en la crianza de ambos padres, ¿cierto?, papá y mamá, se pueda dar una experiencia de encuentro, de escucha, de cariño. Pero cuidado, porque de pronto, por ejemplo, en las escuelas también se suele problematizar a la madre, ¿cierto? Mira, llegó la mamá enojada, entonces ahí tú sabes cómo es ese niño. Claro, cuando miras detrás de una madre que probablemente estaba cocinando, haciendo las tareas domésticas y una serie de cosas más, y se le manda a buscar para decirle un problema al respecto de. Entonces, hay una sobrecarga que yo creo que hay que también estimar, ¿cierto?, y considerar a la hora de esos elementos. Tal vez por ahí te pueda ayudar, ¿ya? Eso, no me alargo más. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, ahora la A no ser palabra que a Erika Florencia, quiera pero decir bueno, algo, Mauricio ha estado no persistente, estoy Mauricio, con cerrando la el mano tema. levantada, así que lo vamos a dejar que opine antes de la palabra a Florencia. Adelante, Mauricio. Hola, buenas, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Hola, mucho gusto, profesores, ¿cómo están? Bueno, yo no soy psicólogo, yo soy trabajador social, ¿ya? Trabajo en un PPF de Mejor Niñez, y justamente estaba escuchando, bueno, los relatos de los compañeros, compañeras ahí, y efectivamente pasan muchas situaciones de ese tipo, sobre todo el tema escolar, ¿ya? Desde mi experiencia en el trabajo, me ha tocado atender colegios que incluso han ocultado cierta información. Eso igual es súper grave, porque me ha pasado, he tenido casos muy complicados, casos de abuso, donde los colegios no han querido dar cuenta de estas situaciones, sobre todo en los colegios que son particulares. En los colegios públicos
gracias a Dios se puede decir que sí son más de generar las denuncias, las demandas, pero lo que es particular cuesta mucho. También a veces nos falta los espacios de poder coordinarnos para poder trabajar con las familias, y eso agrava bastante las situaciones, sobre todo con los niños. Pero creo que una de las situaciones que más nos ocurre a nosotros, los que trabajamos en esta área, es que a veces los niños ingresan como si fueran ellos del problema, y es que también el sistema los ve como un número económico. Pero al fin y al cabo, después uno se da cuenta de que son los mismos padres son el problema, simplemente que no han querido darse cuenta, y muchas veces entorpecen todo el proceso. Eso, profesor. Muy bien, lo que comentamos también al principio, ¿no? Cómo los padres tienen que estar implicados en el trabajo terapéutico con los niños y cómo las comunidades escolares también, ¿no? Insisto, independientemente del origen del problema, los padres y las escuelas son parte de la solución y tenemos que incorporarlo de esa manera en el trabajo terapéutico para que obviamente resulte exitoso para todos. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias a todos los presentes. Hay un sorteo, Florencia, ¿estás por ahí? Sí, primero que todo, darle muchas gracias a Felipe, a Rodrigo, a Erika por el tremendo seminario que nos enseñaron hoy día, todo lo que pudieron compartir. Espero que para todos ustedes haya sido muy, muy bueno y esperamos verlos en el diplomado. Así que ahora les voy a compartir por el chat los links de asistencia. Ya, en el fondo no es una asistencia, pero es una certificación. Ustedes lo llenan y les llega a su correo electrónico. Ya hay uno para México y uno para Chile. Ahora voy a compartir mi pantalla. Y va a pasar lo mismo, ¿ya? En este lado están los códigos QR, uno para Chile y uno para México, y en este lado el sorteo. Ya, chiquillos, cualquier cosa, ustedes, si aparece su nombre, me gritan, hacen un escándalo, celebran, lo que quieran, y ahí vamos a saber que están, porque si es que no están aquí, no pueden ganarse este sorteo, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Mucha suerte a todas las personas. Vamos a ver... Marlene Bravo. Marlene, ¿estás por ahí? Que grite Marlene. Marlene, si estás, abre tu micrófono. No está. Parece que al agua, ¿no? Tiene que ser rápido. Al agua, sí, tiene que ser esto rapidito. Así que, si es que me ayudan, puede ser también. Maylin Montenegro. Maylin. Tampoco está. Tampoco parece estar, ¿no? Maylin. Maylin Montenegro. No, no apareció. ¿No? No. Maylin Palacios Calizaya, perdón la pronunciación, chiquillo. Mucho extranjero. Maylin Palacios. Maylin Palacios, tampoco. Mucha. Tampoco. Vamos otra vez. Esos son los inscritos, ¿no? Claro, no están. Sí, la verdad es que son muchísimos inscritos en comparación con los conectados. Verónica Rangel. Verónica. Al agua. Al agua también. Al agua. Más esperanzas para los que están. Claro. Eso es bueno. Exacto. Javiera Vera. Javiera Vera. No, Verónica Rangel, aquí está. ¿Cómo? Bueno. ¿Cómo? Bueno. ¿Javiera Vera se encuentra? La persona anterior. No, Verónica Rangel. Ah, Verónica. Estabas aquí. Bueno, entonces, Verónica, tú eres la ganadora. Muchas felicidades. Ay, muchas gracias. Te acabas de ganar el cupo a el diplomado que va a ser próximamente, que tiene su primera sesión en vivo el 6 de diciembre, para que puedas participar y te va a llegar tu confirmación de este premio a tu correo electrónico, ¿ya? Así que a todo el resto de los participantes, muchas gracias por participar, muchas gracias por estar acá. Como les comentaba al principio, estamos haciendo constantemente este tipo de sesiones gratuitas para que puedan participar y esto no sea un hasta nunca, sino que sea un hasta pronto y nos veamos en una próxima oportunidad. Florencia, por favor, manda el link en el chat. Ahí está, lo acabo de enviar. Muchas gracias. Ya, listo. Muy buenas noches a todos. Un beso.